Mi querida amiga, hay algo que el Espíritu Santo ha depositado con una profunda convicción en mi corazón esta mañana, una verdad tan crucial, tan imprescindible para nuestra existencia espiritual, que me resulta imposible mantenerla en silencio. Hay incontables almas siendo consumidas, devastadas, sin siquiera percatarse de la erosión silenciosa que sufren. Existen fuerzas oscuras que se nutren diariamente de nuestras decisiones que a primera vista pueden parecer triviales, insignificantes, pero que en realidad están carcomiendo el espíritu, tal como la polilla devora implacablemente el tejido más exquisito. Si tienes la valentía y la constancia de permanecer conmigo hasta la conclusión de este mensaje, el Espíritu Santo te revelará una perspectiva que transformará radicalmente la manera en que percibes tu trayecto de fe. Te mostrará con absoluta claridad cómo detener de forma definitiva esa destrucción insidiosa que se está manifestando en tu interior y, de igual modo, te guiará para que comiences a alimentar tu ser con aquello que genuinamente le confiere vitalidad y propósito. No es una casualidad fortuita que tus pasos te hayan traído hasta aquí en este preciso momento. Antes de adentrarnos en las profundidades de esta reflexión, te invito a compartir en los comentarios si alguna vez has sentido el toque delicado y palpable de su presencia. Relata conmigo esos instantes sagrados donde la certeza de su cercanía se hizo innegable. Y si estas palabras resuenan en lo más hondo de tu ser, te conmueven y te inspiran, te extiendo una cálida invitación a unirte a nuestra comunidad. *** palabras de Catherine *** está aquí para acompañarte en este precioso y transformador camino de fe. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo mensajes de vida y esperanza que fortalecerán tu alma, para que nunca te pierdas una sola chispa de inspiración que el Señor quiera comunicarnos. Oh, mi apreciada hermana, ¿sabes qué revelación ha atravesado mi alma a lo largo de mis extensos años de servicio y ministerio? He sido testigo de cómo almas de una belleza inigualable, creadas meticulosamente a imagen y semejanza de nuestro divino Creador, se desvanecen gradualmente sin que sus portadores sean plenamente conscientes de ello. Es un proceso similar al de las flores más delicadas que languidecen y se marchitan, no por una ausencia vital de agua, sino por haber sido arraigadas en un terreno contaminado, un suelo que en lugar de nutrir, envenena sutilmente. Y cuando la luz del Espíritu Santo iluminó esta verdad ante mis ojos, no pude contener el llanto. Mis lágrimas brotaron al comprender la vasta cantidad de nosotras que, sin saberlo, estamos nutriendo y fortaleciendo las mismas fuerzas que, paradójicamente, están orquestando nuestra propia aniquilación espiritual. ¿Acaso has percibido alguna vez cómo ciertos días te despiertas con una sensación de que una densa neblina gris ha cubierto tu espíritu? Jornadas en las que la acción de orar se torna ardua, donde la palabra divina parece distante y ajena, y el regocijo que proviene del Señor se siente como un recuerdo efímero y lejano. Mi amada hermana, permíteme asegurarte que esto no es un suceso fortuito, ni meramente una mala racha pasajera. La verdad es que inadvertidamente tu alma ha estado ingiriendo un veneno espiritual, gota a gota, día tras día, erosionando su vitalidad. Permíteme narrarte un episodio que se desarrolló hace varios años, una experiencia que ilustra vívidamente esta realidad. Una dama, de apariencia externa radiante y hermosa, acudió a uno de mis encuentros. Sin embargo, al contemplarla, el Espíritu Santo me otorgó una visión de la profunda oscuridad que habitaba en su interior. Tras la finalización del servicio, se aproximó a mí y, con una voz cargada de desasosiego, me confió: «Hermana Catherine, dedico tiempo a la oración cada día, sumerjo mi mente en las Escrituras, asisto a la iglesia con regularidad y aún así siento una agonía interna, como si mi ser se estuviera extinguiendo. ¿Por qué razón parece que Dios no escucha mis súplicas?» En ese instante preciso, el Espíritu Santo me concedió una revelación impactante. Pude observar a esta mujer cada mañana, con su Biblia en una mano y una taza de café en la otra, mientras simultáneamente sostenía su teléfono móvil, absorta en chismorreos vanos, noticias cargadas de toxicidad y comparaciones dañinas con otras mujeres en las plataformas digitales. Vi cómo, tras un breve momento de oración, de inmediato abría su corazón a la queja constante, al resentimiento persistente, a la crítica mordaz hacia su prójimo. Presencié cómo su mente se alimentaba vorazmente de programas repletos de violencia, de escenas de infidelidad y de una oscuridad palpable.
Luego se sorprendía y se preguntaba con perplejidad por qué su espíritu se sentía árido y sin vida. «Hija mía», le expresé con una voz colmada de compasión, «estás esforzándote en colmar un recipiente impoluto con agua cristalina, pero al mismo tiempo, lo estás corrompiendo con un veneno sutil. ¿Cómo puedes aspirar a que el agua conserve su pureza en tales condiciones? ¿Comprendes la trascendencia de lo que estoy tratando de comunicarte, apreciada hermana? No son los grandes deslices morales, las transgresiones flagrantes, lo que precipita la destrucción de la mayoría de las almas devotas, son más bien las minúsculas concesiones cotidianas, las transigencias apenas perceptibles. Es la insidiosa irrupción de un veneno que se filtra gota a gota, día tras día, hasta que el santuario del alma se contamina a tal extremo que se vuelve incapaz de asimilar las inmensas bendiciones que la divinidad anhela derramar sobre ella. ¿Sabes qué otra profunda verdad me fue revelada por el Espíritu Santo? Me mostró con claridad meridiana que cada pensamiento negativo que albergamos y nutrimos es análogo a ofrecer sustento a una entidad demoníaca del desaliento. Cada ocasión en que sucumbimos a la queja, estamos infundiendo vigor a los espíritus de la amargura. Cada vez que dirigimos nuestra crítica hacia otros, estamos alimentando a los demonios de la discordia y la desunión. Y cada vez que nos sumergimos en un entretenimiento plagado de inmoralidad, estamos abriendo amplias puertas a los espíritus de la impureza y la degradación. Y tras todo esto, nos preguntamos con ingenuidad, ¿por qué nuestras oraciones carecen de poder? Nos interrogamos con extrañeza por qué la gloriosa presencia de Dios ya no se manifiesta en nuestra vida con la misma intensidad de antaño. Nos preguntamos con desasosiego por qué el gozo del Señor se ha desvanecido de nuestro corazón. Oh, mi querida amiga, sin percatarte, has estado proporcionando sustento a los mismísimos adversarios que están orquestando la ruina de tu ser más íntimo. En *** palabras de Catherine ***, creemos firmemente que la toma de conciencia es el primer paso hacia la libertad. Por eso, te animamos a que, si estas verdades están resonando en tu alma, te unas a nuestra creciente comunidad. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que continuemos desvelando juntos estas verdades liberadoras que transformarán tu andar espiritual. Permíteme formularte una interrogante de profunda significación, una cuestión que tiene el potencial de reorientar el rumbo de tu existencia. ¿Cuál fue el primer contenido que ocupó tu mente al despertar en esta jornada? ¿Fue acaso una expresión sincera de gratitud y reconocimiento? ¿O, por el contrario, fue el impulso inmediato de revisar tu dispositivo móvil, inundando tu mente con las noticias del mundo, con el torbellino de las plataformas digitales o con las preocupaciones apremiantes del día? Porque es imperativo que asimiles una verdad fundamental e inquebrantable. Tu espíritu es comparable a un jardín fértil y, por ende, todo aquello que consientes que ingrese a tu esfera mental son las semillas que, inevitablemente, sembrarás en ese terreno sagrado. Si optas por plantar semillas de aprensión y miedo, la cosecha que recogerás será de ansiedad y desasosiego. Si, en cambio, siembras semillas de habladurías y chismorreos, el fruto será la división y la discordia. Si permites que las semillas de la impureza echen raíces, la recolección será un profundo vacío espiritual. Pero, si eliges sembrar las semillas de su palabra vivificante, ¿qué cosecha tan abundante y gloriosa te aguarda? Porque, según las Sagradas Escrituras, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. Esta es una ley inmutable del ámbito espiritual, mi querida hermana. Hace unos meses, entablé conversación con una mujer que, con voz quebrada, me confió: Hermana Catherine, siento que mi travesía de fe se ha estancado, que mi vida espiritual está desprovista de vitalidad, inerte. Ya no experimento el regocijo que antaño encontraba en la oración, la lectura de la Biblia me resulta tediosa y ajena, y percibo a Dios como una entidad lejana, distante. Cuando indagué sobre sus hábitos cotidianos, descubrí que dedicaba horas enteras a la observación de programas televisivos cargados de adulterio, violencia explícita y blasfemias. Posteriormente, se sumergía en las redes sociales, donde se enfrascaba en una comparación constante con la existencia de otros, lo que la inundaba de un sentimiento de envidia corrosiva. Al caer la noche, en lugar de buscar la quietud en la oración, permanecía despierta, consumiendo noticias de índole negativa que la subyugaban al miedo y a la ansiedad.
Amada hermana, le expresé con una profunda ternura y compasión, has estado envenenando tu alma de manera sistemática cada día, y luego te preguntas con asombro por qué careces de un apetito espiritual genuino. Es comparable a si te alimentaras de desechos durante toda la jornada y después te extrañaras por no sentir el deseo de participar en un banquete regio y exquisito. Resuenan estas palabras en tu interior. Sientes que la influencia del Espíritu Santo está revelando aspectos de tu existencia que habías mantenido velados en la intimidad. Esa es una señal propicia, mi querida hermana, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. El quid de la cuestión, mi estimada amiga, no reside en que la divinidad se haya distanciado de ti. La verdadera problemática estriba en que has permitido que tu santuario interior se sature con tal magnitud de clamor, con una contaminación tan profusa, que la suave y apacible voz de tu Creador se ha vuelto inaudible para tus oídos espirituales. Es una situación análoga a intentar percibir una melodía sublime en medio del estrépito caótico del tráfico urbano. La melodía persiste en su existencia, intangible y eterna, pero el ruido perturbador impide que tu percepción auditiva la capte con nitidez. Déjame relatarte la historia de María Elena, una mujer de un valor inestimable que conocí hace un par de años. A pesar de haber recorrido un sendero de fe cristiana por más de 2 décadas, me confió que experimentaba un profundo vacío espiritual. Hermana Catherine, me dijo con un suspiro de desánimo, siento como si mi alma estuviera deshidratada, completamente seca. Ya no percibo la presencia de Dios con la misma intensidad que en tiempos pretéritos. Al iniciar nuestra conversación, descubrí que María Elena poseía la costumbre inveterada de, cada mañana al despertar, encender el televisor para sumergirse en el caudal de las noticias. Acto seguido, mientras degustaba su desayuno, se enfrascaba en el desplazamiento interminable de las redes sociales, contemplando la vida supuestamente perfecta de otros, lo que la sumía en un profundo descontento con su propia existencia. Durante el transcurso del día, sus oídos se llenaban con melodías que evocaban desamor, traición y una desoladora desesperanza, y al caer la noche, buscando un efímero alivio, se entregaba a la observación de series televisivas saturadas de infidelidad y violencia. María Elena, le interpelé con una mezcla de firmeza y compasión, has estado proporcionando sustento a entidades demoníacas de insatisfacción, de comparación enfermiza, de miedo paralizante y de impureza corrosiva. Tu alma se encuentra en un estado tan profundamente contaminado que ya no posee la capacidad de asimilar las bendiciones que el Altísimo anhela otorgarte. Con una convicción arraigada, le propuse un ayuno, pero no de alimentos físicos, más bien un ayuno radical de todo aquello que estaba corrompiendo su santuario interior. Por un lapso de 30 días, se abstendría de la ingesta de noticias negativas al despertar. En su lugar, llenaría sus sentidos con música de adoración y con momentos de oración profunda. Nada de inmersión en redes sociales que la indujeran a la comparación con otros. En su lugar, dedicaría tiempo a la lectura de testimonios inspiradores de la fe de otros creyentes. Nulo consumo de entretenimiento tóxico. En su lugar, optaría por programas que edificaran y fortalecieran su espíritu. ¿Acaso sabes cuál fue el resultado de esta decisión radical? Apenas transcurridos 15 días, María Elena me contactó, con la voz quebrada por el llanto de la emoción. Hermana Catherine, me relató, percibo la presencia de Dios con una intensidad que no había experimentado en años. Es como si las ventanas de mi alma hubieran sido meticulosamente limpiadas, y ahora puedo contemplar su luz con una claridad deslumbrante. Mi querida hermana, si deseas que esta misma transformación inunde tu vida y anhelas una guía constante en tu camino espiritual, te invitamos a unirte a *palabras de Catherine *. Suscribirte es un paso de fe que te conectará con una comunidad que busca crecer y experimentar la presencia del Altísimo de una manera renovada. Mi querida hermana, ¿cuándo fue la última ocasión en que percibiste la sublime presencia de la divinidad con tal intensidad que casi te parecía tangible? ¿Cuándo fue el último instante en que su inefable paz inundó tu corazón de tal manera que ninguna tribulación terrenal podía perturbarla? Si ha transcurrido un lapso considerable, es plausible que sin haberlo notado conscientemente, hayas estado nutriendo a los adversarios de tu propia alma. Porque es vital que asimiles una verdad ineludible.
Los demonios no requieren una posesión total para orquestar tu destrucción, solo necesitan que les proporciones sustento diariamente con las decisiones que tomas. Cada vez que eliges la senda del miedo en lugar de la senda de la fe, les confieres una fuerza inusitada. Cada ocasión en que optas por la crítica mordaz en lugar del amor compasivo, les otorgas un poder considerable. Cada vez que seleccionas la impureza en lugar de la santidad, les abres puertas de acceso a tu ser más íntimo. ¿Has notado cómo, después de sumergirte en ciertas producciones cinematográficas o programas televisivos, experimentas una pesadez espiritual? Cómo, tras ciertas conversaciones cargadas de habladurías y maledicencias, tu corazón se siente manchado y sucio. Cómo, después de consumir un torrente de noticias negativas, tu fe se percibe menguada y frágil. Esto no es un mero azar, mi querida amiga, es la voz de tu espíritu que te susurra con urgencia que has ingerido un veneno espiritual. El Espíritu Santo, en su infinita sabiduría, me otorgó una visión hace poco tiempo. Pude observar a una mujer inmersa en una oración fervorosa, suplicando con intensidad por una mayor manifestación de la divinidad, implorando compasión por la plenitud de su presencia. Sin embargo, mientras elevaba sus súplicas, sostenía un recipiente en su mano que, de manera incesante, llenaba con agua turbia. Cada vez que el Eterno intentaba colmarla con agua pura y cristalina, ella misma la contaminaba con sus propias acciones. Señor, inquirió la mujer en la visión, con voz cargada de desasosiego, ¿por qué no percibo tu presencia? Y él le respondió con una ternura infinita. Hija mía, cesa de corromper aquello que yo estoy esforzándome en purificar. ¿Acaso podría ser esta la situación que experimentas en tu propia vida? ¿Será posible que estés implorando una mayor cercanía con el Altísimo, mientras simultáneamente contaminas tu alma con decisiones cotidianas que proporcionan sustento a sus adversarios? Permíteme ser absolutamente explícita contigo, como una madre que prodiga un amor incondicional a su hija. Si verdaderamente anhelas experimentar la sublime presencia de Dios, si deseas que tus oraciones emanen un poder transformador, si aspiras a vivir inmersa en el regocijo que proviene del Señor, entonces es imperativo que ceses de alimentar a las entidades demoníacas que están orquestando la ruina de tu santuario interior. Y esto, mi querida hermana, no constituye un legalismo opresivo. Al contrario, es una senda hacia la auténtica libertad, porque al cesar de proporcionar sustento a las fuerzas de la penumbra, automáticamente comienzas a experimentar una mayor plenitud de su inefable luz. En ***, palabras de Catherine ***, nuestro anhelo es verte caminar en esa libertad. Si este mensaje te ha impactado, suscríbete y comparte con quienes necesitan escuchar esta verdad crucial. ¿Sabes qué aspecto de todo esto resulta ser el más sublime? Que Él aguarda con paciencia infinita. Él no se ha retirado de tu lado. Él no ha sucumbido al cansancio o al desaliento por ti. Él se encuentra allí, como el padre de la parábola del hijo pródigo, anhelando tu retorno al hogar, aguardando con ansias que purifiques tu corazón para poder colmarlo con la magnificencia de su gloria. La Escritura nos exhorta: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. No obstante, el acto de purificarse no se limita exclusivamente a la cesación de prácticas nocivas. Implica, de manera activa, comenzar a llenar cada aspecto de tu existencia con aquello que es intrínsecamente bueno, con lo que emana pureza, con lo que es de un nombre honorable y virtuoso. Hace 3 meses, recibí una epístola que conmovió mi alma hasta el punto de hacerme derramar lágrimas de puro gozo. Provenía de una mujer cuyo nombre era Rosa, quien había librado una batalla extenuante contra la depresión y la ansiedad durante un largo periodo de años. Me relató que, después de escuchar una de mis alocuciones sobre esta temática en ***, palabras de Catherine ***, tomó la determinación de implementar un cambio radical en su dieta espiritual. En lugar de comenzar cada día consumiendo noticias de índole negativa, optó por iniciar su jornada con la melodía de la adoración. En vez de saturar sus oídos con habladurías y chismorreos, comenzó a sumergirse en la escucha de testimonios de fe. En lugar de complacerse en un entretenimiento cargado de violencia e inmoralidad, dedicó su tiempo a la lectura de obras literarias que edificaban su espíritu. En vez de caer en la crítica y la queja constante, se consagró a la práctica de la gratitud y la oración intercesora. Hermana Catherine, me escribió con una claridad luminosa,
en el transcurso de solo 3 meses, he experimentado una manifestación de la presencia de Dios con una intensidad superior a la de los últimos 10 años de mi vida. La pesada carga de la depresión ha desaparecido por completo, la ansiedad que me aprisionaba se ha desvanecido, y percibo en mi corazón un regocijo que no había experimentado desde mi infancia. No fue un acto de magia fortuita, fue, sencillamente, el resultado de cesar de proporcionar sustento a mis adversarios espirituales y comenzar a nutrir mi alma con aquello que genuinamente le confiere vitalidad y propósito. ¿Acaso esta transformación no es de una belleza inconmensurable? ¿No es esto precisamente lo que tu corazón anhela con vehemencia? Mi querida amiga, si tu deseo es seguir profundizando en esta búsqueda constante del Espíritu Santo y anhelas recursos adicionales que nutran tu ser, te sugiero que explores una selección de libros que han sido una fuente de inmensa bendición para innumerables vidas. Estas obras constituyen instrumentos preciosos que te asistirán en la profundización de tu caminar con el Altísimo y en la comprensión más clara de cómo salvaguardar tu alma de las influencias perniciosas. Aunque la palabra de Dios es suficiente, a veces Él se vale de medios terrenales para impartirnos una sabiduría celestial que nos guíe. Recuerda que la edificación espiritual es un camino continuo y cada herramienta puede ser una oportunidad para crecer. Ahora bien, deseo adentrarme en una dimensión aún más profunda, porque no se trata meramente de lo que asimilas de manera externa, sino de aquello que cultivas en tu fuero interno. ¿Has advertido alguna vez cómo ciertos pensamientos irrumpen en tu mente y parecen establecerse allí como huéspedes inoportunos? Me refiero a ideas de miedo paralizante, de duda persistente, de resentimiento corrosivo o de impureza seductora. Y cuanto mayor atención les dispensas, con mayor vigor se arraigan y fortalecen. Mi querida hermana, cada pensamiento al que le concedes cabida en tu interior es, en esencia, una forma de oración. ¿Eras consciente de esta verdad? Cuando te sumerges en la meditación de preocupaciones constantes, estás, en efecto, elevando una plegaria al Dios de la ansiedad. Cuando rumeas incesantemente los resentimientos, estás rindiendo culto en el altar de la amargura. Cuando te entregas a fantasías cargadas de impureza, estás proporcionando sustento a los espíritus de la concupiscencia. Pero cuando te deleitas en meditar sobre su inconmensurable bondad, estás adorando al Dios viviente. Cuando tus reflexiones se centran en sus promesas inquebrantables, estás formulando oraciones de fe. Cuando colmas tu mente con la esencia de su palabra, estás nutriendo tu espíritu con el pan que desciende del cielo. La Escritura nos instruye con una claridad diáfana. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. ¿Comprendes cuán específico es este mandato? No dice, intenta no pensar en cosas negativas, sino que exhorta a pensar activamente en estas cosas buenas, porque tu mente jamás permanecerá en un estado de vacío. Si no la colmas con la luz divina, la oscuridad encontrará ineludiblemente el sendero para infiltrarse. Mantente firme en este propósito, y para más reflexiones edificantes que te ayudarán a custodiar tus pensamientos, te invito a suscribirte a **palabras de Catherine **. Es un espacio donde cada día buscamos fortalecer nuestra mente y espíritu con la verdad. Permíteme relatarte la historia de Ana, una mujer de una belleza intrínseca que tuve el privilegio de conocer hace un año. Ella había librado una batalla extenuante contra los pensamientos de condenación durante largos años. Cada jornada, su mente era asediada por un bombardeo incesante de recuerdos de errores pasados, por voces insidiosas que le susurraban que no era merecedora del amor divino, por pensamientos que la hundían en un sentimiento de fracaso abrumador. Hermana Catherine, me confió con desasosiego, oro, me sumerjo en la lectura de la Biblia, pero estas ideas perniciosas no se disipan. Siento como si mi mente se hubiera transformado en un campo de batalla incesante. Y en efecto, ella tenía razón. Su mente era un campo de batalla porque, de manera inconsciente, había permitido que el adversario estableciera su campamento allí. Le enseñé una técnica que reorientó por completo el curso de su existencia. Le instruí que, cada vez que un pensamiento de índole negativa irrumpiera en su mente, lo reemplazara de inmediato con una verdad inmutable proveniente de Dios. La clave no era intentar combatir frontalmente el pensamiento, sino suplantarlo activamente.
Cuando el pensamiento insidioso "no eres digna" se presentaba, ella declaraba con firmeza: "Soy hija del Rey de Reyes". Cuando la voz interna le decía: "Eres un fracaso", ella proclamaba con autoridad: "En Cristo soy más que vencedora". Cuando la idea de que Dios está decepcionado de ti la asediaba, ella recordaba con convicción: "Nada podrá separarme del amor de Dios". ¿Sabes cuál fue el asombroso resultado? En cuestión de pocas semanas, esos pensamientos de condenación comenzaron a perder su fuerza opresora, no porque desaparecieran por arte de magia, sino porque Ana dejó de nutrirlos con su atención, y en su lugar, comenzó a alimentar su mente con pensamientos de verdad y vida. Mi querida amiga, tu mente no es un terreno cualquiera, es un territorio sagrado, un santuario donde la divinidad anhela encontrarse contigo en una comunión íntima. Pero si ese espacio sagrado se encuentra ocupado por un torrente de pensamientos tóxicos, ¿cómo podrá Él establecer su reino allí con plenitud? ¿Te has interrogado alguna vez por qué hay días en que te despiertas y sientes una inquebrantable paz, mientras que otras mañanas te levantas con una ansiedad que te asalta de inmediato? En muchas ocasiones, la respuesta radica en el último contenido que albergaste en tu mente la noche anterior. Si lo último que tus ojos presenciaron fue algo violento o perturbador, tu espíritu se recogió en un estado de inquietud. Si lo postrero que tus oídos captaron fue algo cargado de miedo o negatividad, tu ser se acostó con un temor latente. Pero si, por el contrario, lo último que hiciste fue elevar una oración sincera, sumergirte en la lectura de su palabra o escuchar melodías que glorifican su nombre, tu alma se recogió en un estado de profunda paz, y esa serenidad se mantiene. Esa paz te envuelve durante el transcurso de la noche y te acoge al despertar en la mañana. ¿Con qué disposición te irás a dormir esta noche, mi querida hermana? Porque deseo que sepas algo de una belleza inigualable. Dios anhela concederte sueños dulces y reparadores. Él desea que descanses plácidamente en sus brazos, como una pequeña niña que se siente completamente segura y protegida en la fortaleza de su progenitor. No obstante, eso no puede materializarse si tu mente se encuentra saturada de desechos espirituales al momento de acostarte. Hace unos meses, una mujer me contactó para relatarme que era constantemente asaltada por pesadillas. Se despertaba cada mañana con una sensación de miedo, de ansiedad, sintiéndose completamente exhausta, a pesar de haber dormido las 8 horas recomendadas. Cuando indagué sobre sus rutinas nocturnas, descubrí que poseía la costumbre inveterada de sumergirse en la observación de programas de terror antes de conciliar el sueño. Me relajan, me dijo con una leve sonrisa, pero su alma me comunicaba una verdad completamente distinta. Le sugerí que implementara un cambio radical en su rutina vespertina. En lugar de programas de terror, optaría por música suave de adoración. En vez de revisar noticias negativas antes de dormir, dedicaría tiempo a la lectura de los salmos. En lugar de acostarse con el miedo anidado en su mente, lo haría con las promesas de Dios firmemente arraigadas en su corazón. Transcurridas apenas 2 semanas, me escribió con un entusiasmo palpable: Hermana Catherine, las pesadillas se disiparon por completo. Duermo profundamente y me despierto con un gozo inmenso. No era consciente de la magnitud en que el contenido que introducía en mi mente antes de dormir afectaba mi descanso. Mi querida amiga, ¿con qué te estás nutriendo antes de sumergirte en el reposo nocturno? ¿Con qué pensamientos estás clausurando tu jornada? Porque permíteme revelarte una verdad profunda. La noche es sagrada. Es el momento en que tu alma se entrega por completo, cuando tu espíritu se encuentra en su estado más vulnerable y a la vez más receptivo. Es el instante propicio para que la divinidad te ministre a través de los sueños, para que su espíritu te restaure y te renueve. Pero también es el momento en que el adversario puede sembrar el terror, la ansiedad y la confusión si le concedes acceso a través de lo que consumes. La Escritura nos promete: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. ¿Acaso esta promesa no es de una belleza conmovedora? Pero para que puedas experimentarla en su plenitud, es indispensable que prepares tu corazón para la paz antes de entregarte al sueño. Si deseas recibir más enseñanzas sobre cómo cultivar una paz profunda en tu espíritu, te animo a unirte a la familia de *** palabras de Catherine ***. Suscríbete y emprende este camino de bendición con nosotros.
Ahora, deseo abordar un tema que, si bien puede sonar controvertido para algunos, ha sido revelado con una claridad meridiana por el Espíritu Santo. La música que escuchas ejerce una influencia formativa profunda en la constitución de tu alma. Oh, mi querida hermana, la música no es un mero sonido. Es uno de los conductos más directos hacia las profundidades del corazón. Tiene el poder de elevarte al trono de la gracia divina en cuestión de segundos, o, paradójicamente, puede abrir puertas insidiosas hacia la penumbra sin que apenas te percates de ello. Hace algunos años, tuve la oportunidad de conocer a una joven cristiana que con una voz cargada de desasosiego me confesó: «Hermana Catherine, me resulta incomprensible por qué mi vida espiritual se percibe tan árida, tan desprovista de vitalidad. Me sumerjo en la lectura de la Biblia, dedico tiempo a la oración, asisto a la iglesia con regularidad y aún así siento como si la presencia de Dios estuviera muy lejos de mí». Cuando comenzamos a dialogar sobre su vida cotidiana, descubrí que, a pesar de sus momentos de oración matutina, el resto del día lo dedicaba a escuchar melodías que evocaban desamor, una desoladora desesperanza, sexualidad inapropiada y una marcada inclinación a la rebeldía. «Pero, hermana», me objetó, «es solo música, no significa que yo vaya a replicar esas acciones». Y es precisamente en esa convicción donde reside la insidiosa trampa, mi querida amiga. Crees que son meras palabras, que es tan solo un entretenimiento inofensivo, pero tu alma no establece una distinción entre el entretenimiento y la realidad intrínseca. Tu espíritu absorbe, sin filtro alguno, todo aquello que le permites acceder. Si dedicas horas a escuchar acerca del desamor, tu corazón se irá colmando gradualmente de tristeza. Si consumes constantemente contenido sobre sexualidad inapropiada, tu mente se contaminará con impureza. Si tus oídos se saturan de rebeldía y de una patente falta de respeto, tu espíritu se endurecerá hacia la autoridad divina de Dios. Le propuse a esta joven que emprendiera un experimento audaz por el lapso de una semana, que modificara radicalmente su dieta musical. Le insté a escuchar exclusivamente melodías que glorificaran a Dios, que proclamaran sus promesas, que edificaran y fortalecieran su espíritu. «Hermana Catherine», me relató al concluir la semana, «no puedo creer la magnitud de la diferencia. Siento como si una densa nube se hubiera disipado de mi corazón. Mi tiempo de oración es más dulce, mi comprensión de la lectura bíblica es más nítida, y percibo la presencia de Dios de una manera completamente renovada». No fue un acto de magia fortuita, mi querida hermana, fue sencillamente el resultado de cesar de alimentar su alma con un veneno sutil y comenzar a nutrirla con la esencia misma de la vida. ¿Qué tipo de melodías están saturando tus oídos cada día? ¿Están estas melodías conduciendo tu corazón a una mayor cercanía con la divinidad o, por el contrario, lo están alejando de él? Porque es imperativo que asimiles una verdad fundamental. Lo que penetra por tus oídos se dirige directamente a las profundidades de tu corazón, y de tu corazón emana la vida misma. Si tu corazón rebosa de melodías celestiales, de tu existencia fluirá una alabanza genuina, pero si tu corazón se encuentra contaminado con melodías tóxicas, de tu vida emanará una profunda confusión. La sabiduría nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Permíteme contarte un episodio que impactó mi ser con una intensidad profunda. Hace unos meses, una madre me contactó expresando una profunda inquietud por su hija adolescente. «Hermana Catherine», me relataba con voz quebrada, «mi hija solía ser tan dulce, tan obediente, pero últimamente exhibe una actitud de rebeldía, de irrespeto y se encuentra imbuida de una amargura palpable. Me resulta incomprensible qué ha podido suceder». Cuando entablé conversación con la jovencita, descubrí que en los meses previos había comenzado a escuchar música que promovía la insubordinación contra los progenitores, la falta de reverencia hacia la autoridad y un estilo de vida saturado de amargura y resentimiento. «Pero, hermana», me objetó, «solo me atrae la melodía, no presto atención a las letras». «Ay, mi querida niña, tu alma sí está absorbiendo las palabras. Tu espíritu sí está siendo moldeado por esas composiciones líricas, y sin que te percates, esas melodías están sembrando semillas de rebeldía en el terreno fértil de tu corazón». Le revelé algo de una belleza sublime. Le mostré que la música fue concebida por el Altísimo con el propósito de conducirnos a Él, que los ángeles entonan cánticos celestiales, que David adoraba con la melodía de su arpa, y que en la eternidad del cielo, la música resonará perpetuamente.
La música, le expresé, es un don precioso de Dios, pero, como todo regalo divino, puede ser empleado para la bendición o puede ser pervertido por la influencia del adversario. ¿Sabes qué sucedió? Esta jovencita tomó la determinación inquebrantable de transformar por completo su dieta musical. En pocas semanas, su actitud experimentó un cambio radical. Su rebeldía se transmutó en dulzura, su irrespeto se convirtió en honor hacia sus progenitores. Su madre me escribió, conmovida hasta las lágrimas de gozo: Hermana Catherine, he recuperado a mi hija. La transformación ha sido de índole sobrenatural. ¿Acaso no es sublime presenciar el poder transformador que emana de un simple cambio en aquello que nutre nuestra alma? Mi querida hermana, ¿qué clase de impronta está dejando la música que escuchas en tu ser? ¿Te está acercando a las profundidades del corazón divino o, por el contrario, te está alejando de él? Reflexiona sobre esto, y para más enseñanzas que te inspiren a vivir una vida en armonía con el propósito de Dios, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en *palabras de Catherine *. Suscríbete y permite que tu vida sea un reflejo de su amor y gracia. Y ahora, deseo adentrarme en un aspecto que, aunque pueda resultar sumamente difícil para algunas, es de una urgencia innegable. Me refiero a las relaciones que, de manera insidiosa, están orquestando la destrucción de tu alma. Oh, mi querida amiga, existen individuos en nuestro entorno que son como pozos completamente secos, incapaces de ofrecer sustento alguno. Cada vez que compartes tu tiempo con ellos, te sientes más vacía, más desanimada, más distanciada de la presencia divina. Y en ocasiones, impulsadas por un exceso de bondad, por una lealtad mal entendida o por un arraigado temor a la soledad, persistimos en nutrir vínculos que en realidad están envenenando sutilmente nuestro espíritu. No estoy abogando por el abandono de las personas. Mi exhortación se centra en la imperiosa necesidad de salvaguardar tu alma de las influencias destructivas. Hay individuos en tu círculo de vida que, cada vez que entablas conversación con ellos, te colman de habladurías, de críticas mordaces hacia otros, de una negatividad y una queja constantes. Personas que, de manera persistente, te arrastran hacia conversaciones que contaminan la pureza de tu corazón. Hace algunos años, tuve el privilegio de conocer a una mujer de una dulzura exquisita, cuyo nombre era Patricia. Ella era una cristiana sincera que amaba a Dios con una genuina devoción, pero mantenía una amistad con una persona que era terriblemente tóxica. Cada vez que dialogaban, esta amiga la inundaba de chismes sobre otros miembros de la congregación, de críticas hacia los pastores, de quejas incesantes sobre cada aspecto de su existencia. Pero hermana Catherine, me decía Patricia con voz de desasosiego, ella necesita mi apoyo, sería una acción reprobable abandonarla. Y comprendo ese corazón tierno y compasivo, mi querida hermana. Pero permíteme preguntarte con franqueza, ¿cómo puedes infundir vida a otros si tu propia alma está siendo drenada de su vitalidad? Patricia comenzó a percibir que, tras cada interacción con esta amiga, experimentaba una opresiva pesadez espiritual. Su tiempo de oración se tornaba más arduo, el regocijo en su corazón se desvanecía, y comenzaba a discernir defectos en otras personas que antes no había notado. Patricia, le expresé con una voz cargada de amor, puedes amar a esta persona desde una distancia prudente, puedes elevar oraciones por ella, pero no tienes por qué permitir que su toxicidad contamine la pureza de tu alma. ¿Sabes cuál fue la determinación que adoptó Patricia? Estableció límites imbuidos de amor pero firmes. Cuando su amiga iniciaba un tema de habladurías, Patricia, con delicadeza, cambiaba la conversación o, si era necesario, la concluía. Cuando intentaba arrastrarla hacia críticas destructivas, Patricia respondía con algo positivo o simplemente se excusaba con cortesía. En cuestión de pocas semanas, Patricia me confió: Hermana Catherine, siento como si hubiera emergido de una densa neblina espiritual. Mi oración es más nítida, mi regocijo ha retornado y percibo a las personas con una mirada de mayor amor. Mi querida hermana, existen relaciones en tu vida que están agotando la vitalidad de tu alma. Personas que, de manera incesante, te colman de negatividad, de chismes, de críticas o de desaliento. No es una señal de falta de amor establecer límites. Al contrario, es una manifestación de sabiduría espiritual, porque no puedes servir a Dios con eficacia si tu alma se encuentra en un estado de contaminación constante. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios 15:33,
percibes la claridad de esta advertencia. Las conversaciones cargadas de toxicidad corrompen la pureza de tu espíritu. No es que seas intrínsecamente débil, es que eres un ser humano y tu alma absorbe de manera natural aquello que escucha de forma constante. Para seguir cultivando relaciones edificantes y proteger tu espíritu, te invitamos a suscribirte a ** palabras de Catherine ***. Aquí encontrarás enseñanzas que te guiarán en cada paso de tu camino. Pero también deseo compartir contigo la belleza inmensurable que se despliega cuando tomas la decisión consciente de buscar y cultivar vínculos que nutran y fortalezcan tu espíritu. Me refiero a rodearte de individuos que proclaman con fervor la fe, que comparten testimonios inspiradores, que te edifican con sus palabras y te alientan en tu travesía de fe con el Altísimo. ¿Acaso posees amistades que al conversar con ellas te sientes más cercana a la presencia divina? Personas que al escucharlas despiertan en ti un hambre más intensa por la oración, un deseo más vehemente de sumergirte en la lectura de la Biblia, un amor más profundo por tus semejantes. Esas son verdaderas joyas preciosas, mi querida hermana. Cultívalas con esmero, pródiga en ellas tu amor incondicional, invierte tu tiempo y energía en esas relaciones, porque hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo, Proverbios 27:17. Y si por ventura no cuentas con amistades de esta índole en tu vida, eleva una plegaria al Creador para que te las conceda. Él comprende tu profunda necesidad de un compañerismo espiritual genuino. Él sabe que no fuimos concebidas para transitar esta senda de fe en completa soledad. Ahora bien, quiero adentrarme en un fenómeno que está minando la paz y la estabilidad de un sinfín de mujeres cristianas: la insidiosa comparación y la envidia que proliferan a través de las redes sociales. Oh, mi querida hermana, ¿cuántas veces has accedido a tu dispositivo móvil con una serena paz en tu corazón y después de sumergirte en las redes sociales, lo has cerrado con una sensación de insuficiencia, de tristeza o de envidia corrosiva? Las plataformas digitales pueden ser un instrumento de bendición cuando se emplean con discernimiento y sabiduría, pero también tienen el potencial de transformarse en altares de comparación, donde sacrificamos sin darnos cuenta nuestro gozo y nuestra serenidad interna. He sido testigo de cómo mujeres de una belleza intrínseca, creadas con la perfección divina por el Todopoderoso, se autodestruyen emocionalmente porque se enfrascan en una comparación constante con imágenes meticulosamente editadas, con existencias ficticias, con instantes aparentemente perfectos que en la cruda realidad no tienen correlato. Permíteme narrarte la historia de Carmen, una mujer de un valor inestimable que conocí hace algunos meses. Era madre de 3 hijos, una esposa amorosa y una cristiana de una fe inquebrantable, pero cada día se sentía más y más abrumada por un sentimiento de insuficiencia. Hermana Catherine, me confió con voz apesadumbrada, siento que soy un completo fracaso como madre, como esposa, como mujer. Contemplo a otras mujeres y parece que lo poseen todo. Hogares perfectos, matrimonios repletos de felicidad, hijos ejemplares, figuras esculturales, y yo me siento como una nulidad en comparación con ellas. Cuando indagué sobre el origen de esas comparaciones, descubrí que dedicaba horas cada día a la observación de perfiles en las redes sociales, cotejando su vida real con los momentos destacados meticulosamente editados de la existencia de otros individuos. Carmen, le expresé con una profunda ternura, estás comparando tu película completa, con todos sus matices y complejidades, con los tráileres editados de otros. Estás contemplando únicamente los instantes perfectos de otras vidas y los estás contraponiendo con la totalidad de los momentos de la tuya. ¿Comprendes lo destructivo que resulta este patrón, mi querida hermana? Cuando te enfrascas en una comparación constante con los demás, estás proporcionando sustento a las entidades demoníacas de la insatisfacción, de la envidia y del descontento. Estás, en esencia, comunicándole a la divinidad que aquello que te ha otorgado no es suficiente, pero Él te concibió como un ser único e irrepetible. Él te concedió precisamente la existencia que necesitas para cumplir su propósito en ti. Cuando te comparas con otros, no solo te infliges daño a ti misma, sino que también laceras el corazón de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. ¿Captas la esencia de esto? Eres su obra maestra. No necesitas emular a nadie más, necesitas ser plenamente tú misma, tal como Él te diseñó.
Le sugerí a Carmen que emprendiera un ayuno de redes sociales por un lapso de 30 días. En lugar de enfrascarse en la comparación con otros, dedicaría ese tiempo a enumerar y agradecer sus bendiciones, a expresar gratitud por todo aquello que la divinidad le había concedido, a concentrarse en convertirse en la mejor versión de sí misma. ¿Sabes qué me escribió al concluir esos 30 días? Hermana Catherine, recuperé mi gozo, volví a contemplar la vida con ojos de gratitud, cesé de sentirme inadecuada y comencé a percibirme como una persona bendecida. Mis hijos me manifestaron que me veían más feliz, más presente. Mi esposo notó que había recuperado la alegría que había perdido. Mi querida amiga, ¿cuánto tiempo dedicas cada día a la comparación con otros? ¿Cuántas veces al día nutres sentimientos de insuficiencia porque lo que observas en otros te hace sentir que tu existencia no es lo bastante plena? Cada vez que te comparas con otros, estás usurpando la gloria que le corresponde a Dios porque Él se deleita en la vasta diversidad de su creación. Él se regocija en el hecho de que cada una de sus hijas sea única, especial, irrepetible. Cuando una rosa se enfrasca en la comparación con un girasol, pierde su intrínseca belleza. Cuando un girasol intenta emular a una rosa, pierde su esencia original, pero cuando cada flor florece de acuerdo con su diseño primordial, el jardín de Dios se revela en su perfecta armonía. ¿Qué tipo de flor eres tú, mi querida hermana? ¿Estás floreciendo de acuerdo con el diseño divino de Dios o te estás marchitando al intentar ser algo que no eres? Si buscas un refugio de paz y verdad para tu alma, te invitamos a unirte a ** palabras de Catherine **. Suscríbete y descubre la belleza de ser quien Dios te llamó a ser. Y ahora deseo tocar un aspecto que, si bien puede resultar sumamente doloroso, es de una necesidad imperiosa. El resentimiento que albergas está proporcionando sustento a entidades demoníacas de amargura que están carcomiendo tu alma, de manera insidiosa, como lo hace el cáncer. Oh, mi querida hermana, existen individuos que te han infligido un profundo daño y no has logrado perdonar. Hay heridas en lo más recóndito de tu corazón que mantienes abiertas de manera persistente, recordándolas una y otra vez, reviviendo el dolor lacerante. Cada vez que rumeas una ofensa pasada, cada ocasión en que revisitas una herida emocional, cada vez que nutres el resentimiento hacia alguien, estás proporcionando sustento a entidades demoníacas de amargura que están orquestando la destrucción de tu alma de manera lenta pero implacable. Hace 2 años tuve el privilegio de conocer a una mujer cuyo nombre era Esperanza. ¡Qué nombre tan hermoso, ¿verdad? Sin embargo, al entablar contacto con ella, la esperanza brillaba por su ausencia en sus ojos. En su lugar, había una profunda huella de dolor, de amargura arraigada, de resentimiento persistente. Su esposo la había abandonado hacía 10 años, optando por otra mujer, y durante esa década, Esperanza había nutrido su herida emocional cada día. Se levantaba con el pensamiento de la traición y se acostaba reviviendo el dolor. Hablaba de manera incesante sobre lo que él le había infligido. Hermana Catherine me confió con una voz cargada de pesar: no puedo perdonarlo. Lo que me hizo fue imperdonable, y comprendía su dolor, mi querida hermana. El abandono produce un dolor agudo, la traición deja cicatrices profundas, pero permíteme revelarte lo que le comuniqué a Esperanza. Querida, tu exesposo te hirió una vez, en el pasado, pero tú te has estado infligiendo daño a ti misma cada día durante 10 años. Él prosiguió con su existencia, pero tú has estado viviendo en una prisión forjada por la amargura. ¿Comprendes la magnitud de esto? Cuando te niegas a perdonar, no estás infligiendo daño a la persona que te hirió, te estás lastimando a ti misma de manera profunda. El resentimiento es análogo a ingerir veneno, con la vana expectativa de que la otra persona perezca. Pero hermana, me objetó Esperanza, si lo perdono, es como si estuviera validando su acción, como si dijera que lo que hizo estuvo bien. Y es precisamente en esa convicción donde reside la confusión, mi querida amiga. Perdonar no implica aprobar la acción que te fue infligida. Perdonar significa liberarte de la prisión mental del resentimiento, significa cesar de otorgar poder a esa persona sobre tu presente y tu futuro. Le revelé a Esperanza que cada jornada que transcurría en un estado de resentimiento era un día que le obsequiaba a su exesposo. Cada instante de amargura era tiempo usurpado de su propia existencia. Esperanza, le expresé, Dios anhela concederte belleza en lugar de ceniza, el óleo del gozo en lugar del luto, el manto de la alegría en lugar del espíritu angustiado.
pero mientras mantengas tus manos cerradas en puños de resentimiento, no podrás recibir lo que Él anhela otorgarte. ¿Sabes qué ocurrió cuando Esperanza, finalmente, tomó la decisión de perdonar? No fue un proceso fácil, fue un trayecto gradual, pero cuando por fin soltó esa pesada carga de amargura, fue como si hubiera emergido de una cárcel donde había permanecido recluida durante una década. Me escribió 6 meses después: hermana Catherine, soy una mujer completamente nueva. La amargura se ha disipado, el dolor se ha sanado, y por primera vez en 10 años puedo afirmar que soy feliz. Dios me ha concedido una existencia hermosa, pero yo era incapaz de percibirla porque estaba cegada por el resentimiento. Mi querida hermana, ¿acaso hay un residuo de resentimiento en lo más recóndito de tu corazón que estás nutriendo a diario? Hay heridas profundas que no has permitido que la divinidad sane, porque las mantienes abiertas con la insistencia de tu memoria. La Escritura nos exhorta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Perdonar no es un mero sentimiento, mi querida amiga, es una decisión consciente. Es optar por liberar a la persona que te infligió daño para liberarte a ti misma. Y cuando perdonas, no solo sanas tu propia alma, sino que también abres la puerta para que la divinidad obre milagros en tu existencia que no podía manifestar mientras tu corazón permanecía clausurado por la amargura. Ahora deseo abordar un aspecto que, aunque pueda resultar sumamente doloroso, es de una importancia crucial. Me refiero a los secretos que albergas, los cuales están proporcionando sustento a entidades demoníacas de culpa y vergüenza que están usurpando tu libertad en Cristo. Oh, mi preciosa hermana, existen aspectos de tu pasado que mantienes ocultos. Hay transgresiones que, a pesar de haber confesado ya a Dios, sigues cargando como si Él no te hubiera concedido su perdón. ¿Acaso hay una vergüenza arraigada en lo más recóndito de tu corazón que te hace sentir indigna de su amor incondicional? Cada vez que nutres sentimientos de culpa por transgresiones que ya fueron perdonadas, cada vez que permites que la vergüenza te mantenga alejada de la gloriosa presencia de Dios, cada vez que actúas como si su perdón no fuera suficiente, estás proporcionando sustento a entidades demoníacas de condenación que anhelan robarte la libertad que Cristo adquirió para ti con su sacrificio. En ***, palabras de Catherine ***, te animamos a soltar esas cargas. Suscríbete y emprende un camino de perdón y libertad que solo Dios puede ofrecer. Hace algunos años, tuve el privilegio de conocer a una mujer cuyo nombre era Magdalena. Qué nombre tan apropiado, ¿verdad? Porque, al igual que la Magdalena bíblica, esta mujer había transitado una senda de transgresión antes de encontrar la redención en Cristo. Sin embargo, a pesar de haber entregado su existencia a Jesús hacía 5 años, seguía viviendo bajo una densa nube de vergüenza. Hermana Catherine, me confió entre sollozos, sé que Dios me ha concedido su perdón, pero soy incapaz de perdonarme a mí misma. Siento que no merezco su amor incondicional después de todo lo que hice, y mi corazón se conmovió profundamente por ella, porque percibía cómo el adversario la mantenía cautiva en una falacia. La mentira de que el perdón de Dios posee límites, la falacia de que existen transgresiones demasiado grandes para la inmensidad de su gracia. Magdalena, le expresé, ¿crees que cuando Jesús entregó su vida en la cruz, Él conocía la totalidad de tus acciones? Sí, me respondió, y aún así murió por ti. Sí. Entonces, hija mía, cuando Él te proclama que estás perdonada, cuando Él te asegura que eres una nueva criatura, cuando Él te declara que tus transgresiones han sido arrojadas tan lejos como se encuentra el oriente del occidente, ¿quién eres tú para contradecir su palabra? ¿Percibes la insidiosa trampa, mi querida hermana? El adversario utiliza tu propia conciencia contra ti, te hace sentir humilde y arrepentida cuando, en realidad, te está manteniendo en una esclavitud espiritual. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. ¿Escuchaste esa verdad con la profundidad que merece? Ninguna condenación. No dice poca condenación o condenación por un tiempo, dice ninguna. Cuando persistes en cargar con la culpa por transgresiones ya perdonadas, no estás manifestando humildad. Al contrario, estás demostrando orgullo, porque estás afirmando que tu culpa posee un poder superior a su gracia inmensurable. Antes de despedirnos, hay algunos recursos valiosos que deseo recomendarte para acompañarte en este hermoso camino de transformación.
Son libros que han sido instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchas almas más profundamente a su presencia y su verdad. No necesitas más libros para conocer a Dios. Su palabra es suficiente, pero a veces Él usa estas herramientas terrenales para darnos revelación celestial. Mi querida hermana, has estado en mi corazón durante estas horas que hemos compartido. He sentido el Espíritu Santo moverse mientras compartía estas palabras contigo. Sé que Él tiene un propósito hermoso para tu vida, un plan que requiere que tu alma esté limpia y libre para recibirlo. No permitas que esta palabra se quede solo en tu mente. Llévala a tu corazón, ponla en práctica. Deja que transforme tu manera de vivir. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si has sentido la convicción amorosa del Espíritu Santo, compártela con otras mujeres que necesitan escuchar esta verdad. Comenta abajo y cuéntanos qué área de tu vida sientes que Dios quiere transformar. Tu testimonio puede ser el instrumento que Él use para tocar el corazón de otra hermana. Y no olvides suscribirte a ** palabras de Catherine ** para que podamos continuar este hermoso viaje juntas. Hay tanto más que el Señor quiere enseñarnos, tantas verdades que quiere revelarnos. Recuerda siempre, no eres víctima de tus circunstancias, eres hija del Rey del Universo. No estás destinada a vivir derrotada por fuerzas negativas. Estás llamada a caminar en victoria, en libertad, en la vida abundante que Cristo compró para ti. Deja de alimentar demonios, mi querida hermana. Comienza hoy mismo a nutrir tu alma con todo lo que es bueno, puro y de buen nombre. Tu alma te lo agradecerá, tu familia lo notará y Dios será glorificado en tu vida transformada. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hasta pronto, mi querida hermana, camina en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No te pierdas ni una sola chispa de revelación que transformará tu vida. Asegúrate de suscribirte a ** palabras de Catherine ** y activar las notificaciones para no perderte lo último.